Buenas tardes. Okay. Gracias nuevamente por hacer conexión con nosotros para esta sesión de webinar que venimos realizando en el Centro Médico Docente de la Trinidad, el Servicio de Cirugía Cardiovascular. A mi lado se encuentra el licenciado Albemir Ecue. El licenciado Albemir Ecue es un gran amigo de nosotros, de la casa, perfusionista, con amplia experiencia en perfusión en cirugía cardíaca infantil y adulta. Trabaja en el Hospital Cardiológico Infantil y trabaja con nosotros en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Y el día de hoy vamos a compartir su punto de vista con lo nuevo en perfusión. Esperando, por supuesto, que esta charla sea de su agrado y como siempre, al final de la charla vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas para que puede ser tanto por vía chat o por vía oral, como ustedes lo prefieran, para que hagan algún tipo de comentario o algún tipo de pregunta al licenciado. Sin más, bueno, vamos a dejarlo con el licenciado Albemir Ecue para que inicie su presentación. El tema escogido es lo nuevo en perfusión. Bueno, gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, como decía el doctor, hoy vamos a tratar de ver un poquito sobre cómo ha sido la evolución de la circulación extracorpórea desde la década de los 50 del siglo pasado y ver un poquito hacia dónde nos hemos dirigido y cómo ha evolucionado tanto los equipos como las técnicas de perfusión. Bien. A manera de definición, la circulación extracorpórea es el uso de un conjunto de técnicas que permiten reemplazar parcial o totalmente la función cardíaca y o respiratoria por un determinado lapso de tiempo. El objetivo de esto es proveer al cirujano que está haciendo la corrección un campo exangüe, como todos sabemos, y la idea es que al final de la circulación extracorpórea se hayan producido las alteraciones que se hayan producido propias del contacto de la sangre con superficies extrañas sean reversibles. Así que horas después de la cirugía se haya repuesto todo el daño que hemos ocasionado durante la técnica de circulación extracorpórea. En 1953, como todos recuerdan, aunque no es el que sale en la foto superior, el que sale en la foto superior es el doctor Walton Lillehei, pero en 1953 el doctor Gibbon realizó la primera cirugía con circulación extracorpórea. Esto fue un cierre de CIA. Y luego de esto, el doctor Walton siguió la experiencia del doctor Gibbon, que desistió debido a fracasos en la técnica. Esta disciplina tiene unos 60 años más o menos, y el desarrollo ha sido apresurado. Esto se debe primero a las primeras experiencias y al desarrollo de materiales. En la década de los 60, el desarrollo de materiales plásticos de uso médico permitió la fabricación de oxigenadores descartables. Esto dio un gran impulso a la especialidad y esta técnica se pudo replicar en diferentes partes del mundo. Cosas como el conocimiento de la hipotermia, con experiencias previas en la década también anterior del 50, permitieron hacer correcciones más largas, causando menor daño. Algo muy importante para la circulación extracorpórea es la hemodilución, que hay varias características que no es la idea repasarla, pero permitieron el conocimiento de nuevos materiales permitió disminuir el volumen de hemodilución, que en principio rondaba unos 4.500 cc, unos 3.000 cc a 1.500 de cebado. Como todos saben, la hemodilución es el volumen que se utiliza para cebar los circuitos y eso entra en contacto con la sangre. Así que lo que tú coloques en el circuito se va a mezclar con la sangre y eso va a afectar de cierta forma el organismo. Vamos a tener dilución del hematocrito, de los elementos forma de la sangre. Entonces, la utilización de materiales nuevos, la posibilidad de que los circuitos se recortaran. La circulación extracorpórea ha seguido estos principios de la tecnología, que es primero crear un producto y luego reducir el tamaño del producto, superando la eficiencia que tenía en la primera versión de ese producto.
También se diseñaron técnicas para la protección miocárdica. En esta lámina coloco una fórmula que es la cardioplegia del nido, que ha ganado cierto auge, que se está utilizando en los países europeos y Estados Unidos, y hacia abajo, hacia el sur, también la hemos empezado a utilizar. Solo lo hago a forma de referencia porque hay muchas fórmulas de cardioplegia. Como decía, también el hacer los materiales biocompatibles, es decir, crear una película que es la que va a estar en contacto indirecto con la sangre en lugar del plástico, del PVC o de la silicón, ha ayudado a mantener los elementos forma en la sangre. Eso era algo necesario para disminuir el uso de sangre, para poder mantener los hematocritos que en principio debido a la hemoglobina estaban en cerca del 18%, poder subirlo a un 25%, que es más fisiológico. En esta lámina vemos un ejemplo de cómo el tratamiento que se le hace a las paredes del circuito evita que la sangre esté en contacto con ello y haya menos destrucción celular. La circulación extracorpórea, que en principio fue creada para poder hacer correcciones intracavitarias propiamente en la cavidad del corazón, también se ha abierto a otros campos. Se ha utilizado para perfusión de fármacos citostáticos en el caso de tratamientos de cáncer, por ejemplo en zonas aisladas, en algunos tipos de aneurismas intracraneales que son de difícil acceso. Por supuesto se utiliza en el trasplante hepático, sobre todo en la fase anhepática, y también se ha utilizado en la hipotermia accidental. Por ejemplo, cuando hay en países que tienen estaciones, cuando hay inmersiones en aguas frías, por ejemplo, y la temperatura de la víctima desciende, entonces esta se puede ascender colocando al paciente en circulación extracorpórea, por ejemplo. Hace un mes vimos también que la tecnología se puede utilizar de forma mínimamente invasiva, bien sea asistida por un robot, o la técnica convencional, que lo que busca es disminuir el diámetro de la herida quirúrgica y acortar el tiempo acortar el dolor y el tiempo de hospitalización del paciente. Esto, sin embargo, mantiene los mismos riesgos que tiene la cirugía cardíaca normal. Traía un trabajo que estaba viendo en Europa sobre la cirugía en arco aórtico. Esto es interesante porque se utiliza un rodillo doble, o no un rodillo doble, se utiliza desde la misma bomba de circulación extracorpórea de 2 rodillos, colocando cánulas en la raíz de la aorta y en la femoral, por ejemplo, y entonces perfundes según las necesidades de cada región. Por la parte de la canulación arriba perfunde cerebro y corazón, y en la canulación femoral perfunde la parte inferior del cuerpo. Entonces, al tener 2 rodillos puedes adaptar el flujo a las presiones que requiere cada uno de esos sitios, y te da ciertas ventajas. Lo importante es controlar las presiones en cada uno de los sitios y mantener el volumen individual que necesita el paciente según la bomba. Bueno, la idea de la charla es ir un poco sobre la evolución que ha tenido algunos equipos. Entonces, en las láminas vemos las primeras técnicas de oxigenador. Esta que está en el lado izquierdo es la que se llama circulación cruzada, que fue la que utilizó en los primeros casos el Dr. Walton Lillehei, hasta después perfeccionar, desarrollar los oxigenadores de membrana, los de burbuja y los de disco que estamos viendo en las láminas que están a un lado, ¿no? Entonces, a partir de este momento vamos a ver cómo se va mejorando cada uno de estos oxigenadores, tratando de hacerlos más eficientes y tratando de reducir el tamaño de los oxigenadores de forma tal que la superficie de contacto en el oxigenador disminuya, y por eso puedas conservar mejor los elementos formes de la sangre, puedas disminuir el síndrome de respuesta inflamatoria que ocurre debido a la activación de la cascada de complemento y de la cascada de coagulación que se da cuando la sangre está en contacto con estos circuitos extraños. Entonces, bueno, después de un tiempo
y de la lógica resistencia al cambio de los oxigenadores. Empezamos con los oxigenadores de burbuja y de disco. Los oxigenadores de burbuja, al menos hasta el 99 se siguieron usando, y hay trabajos que comparan el desempeño de los oxigenadores de burbuja con los de membrana, que son los que estamos viendo en esta lámina. Y bueno, la introducción de estos oxigenadores de membrana microporosa, tuvo cierta resistencia. No se vendieron en principio como pensaban los fabricantes que se iban a hacer, pero poco a poco fue ganando hasta convertirse esto en el estándar en la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver oxigenadores que cada vez se van adaptando más a las necesidades del paciente, incorporan filtros. Los filtros cada vez son menos agresivos con los elementos forma en la sangre. Últimamente la tendencia ha sido a escuchar al personal que trabaja con los oxigenadores y hacerlo más ergonómico, de manera que los elementos visuales estén a la altura de donde se siente el perfusionista, que las entradas venosas estén más cerca, y se ha tomado, o al menos en la propaganda con que venden los oxigenadores, se ha tomado la opinión de los perfusionistas para hacerlo más ergonómico. Seguimos viendo en las láminas diferentes modelos de oxigenadores. La ventaja de poder disminuir el oxigenador es que entonces, cuando el paciente es pediátrico y necesitas una menor área de superficie para disminuir la hemodilución, vas a tener un oxigenador adecuado. Entonces, con el oxigenador de membrana puedes tener un oxigenador por talla de paciente. Entonces, según los grupos etarios, tú eliges el oxigenador y vas a tener el mejor. Eso siempre y cuando hayan los recursos disponibles para contar con todos los oxigenadores. Bueno, uno de los elementos importantes del circuito de circulación extracorpórea son los filtros. Entonces, lógicamente, me imagino que era cuestión de tiempo, llegamos a oxigenadores como el que estamos viendo en la pantalla, que tienen filtros integrados. Así que ya el filtro no va a ser un elemento adicional del circuito, sino que va a estar integrado en el oxigenador. Aunque la resistencia lógica, ahorita hay oxigenadores con filtros, sin embargo los perfusionistas, en los cuales me incluyo, seguimos usando el filtro que provee la bandeja. El oxigenador de la derecha es interesante porque no solamente tiene el filtro integrado, sino que cuenta en la parte de abajo, en esa parte circular que está abajo, es la bomba centrífuga. Entonces tú lo que tienes que colocar el oxigenador y ya tienes el dispositivo con la bomba centrífuga. Reducido el tamaño. Incorporar estos elementos al oxigenador, ahora lo que hay que mejorar es la caída de presión, es decir, la fuerza con que la sangre atraviesa las membranas del oxigenador, y que siempre causa hemólisis y pérdida del flujo. Tú estás contando que está pasando un flujo ahí, pero al vencer esa resistencia se pierde. Entonces, lo que buscan ahora las fibras es que la resistencia sea lo menor posible. Entonces vamos a tener fibras más... hay oxigenadores que tienen una fibra que la resistencia es tan baja que se utiliza para oxigenación y no requiere una bomba adicional, sino que la fuerza de bombeo del propio corazón vence la resistencia del oxigenador y puedes oxigenarlo. Lamentablemente ahorita no es objetivo de la charla hablar específicamente sobre esas tecnologías, pero lo que quería era que vean algunos modelos oxigenadores y cómo vamos reduciendo el área de superficie para el intercambio gaseoso, que en principio eran de unos 4 metros cuadrados a 1,5 metros cuadrados, por ejemplo, que es bastante importante. Bueno, estos son dos oxigenadores con filtro integrado o con el reservorio separado. Entonces yo imagino que en un futuro esto se va a seguir reduciendo, y esa tendencia que hay ahorita de cada vez más desarrollar procedimientos que no requieran el uso de la circulación extracorpórea también va en un futuro a ser la reinante. Es decir, es probable que cada vez veamos más resoluciones quirúrgicas sin el uso de la circulación extracorpórea, aunque por ahora sigue habiendo necesidades de utilizarla en algunos pacientes. Ahorita vamos a empezar a ver un poco, no solamente de la evolución de los oxigenadores. Lo que está en el medio es un oxigenador con una fibra que se llama polimetilpentano, que es utilizado para ECMO.
que tiene la ventaja de que aumenta la cantidad de horas de uso que se le puede dar a ese oxigenador. En lugar de tener las 6 horas que normalmente recomienda el fabricante para los oxigenadores que vimos anteriores, aquí vamos a tener un importante incremento del uso, entonces, del uso del oxigenador, que ya no lo consideramos por hora, sino por día. Y que fíjense que este también tiene la bomba centrífuga de otro modelo integrada. Y la máquina que está en los lados la estamos viendo en la parte de reversa y anversa, que se llama cardiogel y se utilizan para ECMO. En Europa esto se convirtió en el estándar. Lo que según entiendo no está aprobado para niños, pero en adultos el estándar es el cardiogel, que es el que estamos viendo. Entonces es una bomba de fácil ensamblaje, que ya tiene lo que tienes que colocar el oxigenador y los tubos, y puedes tener más rapidez el paciente acoplado al ECMO. Otra de las cosas de la evolución lógica es la monitorización del paciente. Hay diferentes monitores para poder ver en línea, en vivo, más rápidamente cómo estamos tratando la sangre. Entonces, en algunos modelos vamos a ver la saturación venosa, el hematocrito, la saturación arterial y algunos otros componentes. Teniendo esos valores podemos ver el consumo de oxígeno, podemos ver la PO2. Lo más fácil es medir la temperatura en esos sitios. En principio se hace de forma invasiva en el circuito, es decir, tú tienes que cortar el circuito, poner el conector dentro del tubo para que esté en contacto con la sangre. Pero los nuevos monitores van a hacer, al final vamos a ver una bomba que es bien interesante, van a hacer que tú puedas hacer las mismas mediciones o mayor cantidad de mediciones sin cortar el tubo. Al cortar el tubo estás proporcionando al circuito sitios para trombos, posible desconexión, posibilidad de contaminar el circuito con la inadecuada manipulación. Es una también de la evolución lógica es que el circuito venga prearmado y tú no tengas que estar haciendo ningún corte, sino que simplemente lo coloques y hagas el cebado. Fíjense los modelos anteriores. Este modelo que estamos viendo aquí te va a dar mayor cantidad de parámetros para controlar adecuadamente la perfusión, saber si el flujo que estás dando es el adecuado, si las presiones están adecuadas, controlar cada uno de los rodillos que se utilizan en diferentes formas. Y tiene otra ventaja, que es que la foto que ven del lado izquierdo no tienes que cortar el tubo para hacer las mediciones, sino que la vas a hacer por ejemplo, con infrarrojo en el lado arterial. Entonces, elimina una posible zona de desconexión de infección del circuito. Y la tecnología digital que reemplaza las otras tecnologías te permite que el manejar estos equipos sea más fácil para el usuario. Necesitas menos entrenamiento para controlar la bomba. Está todo escrito y puedes adaptarlo al idioma nativo. Bueno, hay diferentes tipos de bombas, lo hemos visto. Las bombas de rodillo y las bombas centrífugas. Empezando a hablar por las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas en su inicio fueron un boom. Y todavía es usual escuchar gente que discute sobre qué bomba produce menos hemólisis, si la bomba de rodillo o la bomba centrífuga. Esta bomba que estamos viendo en la lámina es la CentriMag. Es una bomba que elimina uno de los problemas que tenían las bombas centrífugas, que es que sí producen hemólisis. Pero obviamente, como la bomba está acoplada a un eje central, un eje metálico, el eje al girar produce calor. Y ese calor del eje podía, en algunos casos, cuando se utilizaba para asistencia prolongada, fracturar la carcasa plástica. Y además el eje calentado iba a producir hemólisis. Entonces con esta bomba se elimina esa dificultad, porque es una bomba de levitación magnética que no necesitas el eje, sino que debido a un magneto, aunque las anteriores también funcionan con un magneto, pero este elimina el eje central, el eje de rotación, y ella está levitando en un campo magnético y con cambio de la frecuencia eléctrica tú haces girar la bomba e impulsar el flujo. Tienen las mismas posibilidades de la otra sin la hemólisis. Lógicamente la desventaja es que
incrementa el costo de la cirugía porque la tecnología y los descartables son más caros. Entonces hay que elegir en este caso cuál es la mejor bomba. Esto es un ejemplo. Estos son, puse estas dos carcasas aquí, estos son dos controladores de bomba centrífuga. El de la derecha es el 550 de Medtronic y el de la izquierda es el 560 de Medtronic. Fíjense que en uno la tecnología es analógica y en el de la izquierda es digital. Tienen mayor información, tú puedes acceder a mayor información de diferentes formas para entenderla, pero tienen algo en común, que utilizan la misma bomba que está en el centro las dos. O sea que variaron probablemente haya habido alguna mejora en la forma de fabricación de esta centrífuga, pero se utilizan el mismo controlador. Esta tenía la característica de también, por tener un eje central, el calor que producía el eje se transmite a la sangre. Ahora, ellos modificaron ese cono y pusieron una estructura de cerámica que aísla el calor que produce el eje de rotación de la sangre. Entonces eso mejora el comportamiento con respecto a la hemólisis del paciente. Este es otro modelo de bombas centrífugas. Fíjense que todo lo que tenemos la tendencia es digitalizar, que todo se vea digital, que los menús desplegables sean mayores, con más información y el usuario pueda modificar alguna de las funciones de la bomba. Con respecto a la bomba rodillo, el rodillo no ha variado demasiado, sigue siendo de la misma forma. Lo que se ha hecho es agregar algunas características, también digitalizarlo, poner display que sean desplegables. Y hay una característica que vamos a ver en esta lámina que está en directo, que es la siguiente, que es que tú puedas rotar el rodillo, puedas rotar la carcasa del rodillo para que los tubos que van hacia el oxigenador salgan de una forma más directa. Es decir, si te gusta poner el oxigenador por el frente de la bomba o por un lado, tú vas a poder mover la carcasa para llevar los tubos de forma directa, recordando que en los circuitos de circulación extracorpórea tú lo que quieres es recortar el circuito. Y siguiendo la máxima de que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, entonces tú evitas hacer curvas con los tubos moviendo el circuito. La foto del medio, que es más grande, es una bomba, yo no recuerdo si es de fabricación estadounidense, pero ahorita en mayo la acaba de aprobar la FDA. Más adelante vamos a ver unas cosas que son los monitores que vimos, una bomba que ofrece una cantidad de beneficios que no cuentan otros. Pues yo no tengo conflicto de interés, yo no estoy trabajando para ninguna compañía. Entonces personalmente le digo que esta es una de mis consolas favoritas de bomba, ¿no? Esta es la Stoker S5. Fíjense que entonces la tendencia en estas máquinas es sacar el rodillo sacar el rodillo propiamente al controlador y subirlo a un paral que va a permitir acercar la bomba hacia el paciente y reducir los circuitos. Entonces tú vas a tener los rodillos, propiamente los rodillos, la bomba centrífuga cerca del paciente y tú te puedes poner en un lugar más cómodo para operarla. Esa es la tendencia. Entonces, en mi opinión, esta bomba ahora es mi favorita. Fíjense cómo están los rodillos. El display desplegable es mucho más amigable, es de fácil aprendizaje, como dicen ellos. Las bombas las vas a colocar donde tú quieres. Esta bomba exageradamente tiene la capacidad de controlar 8 rodillos, 8 bombas. 8 bombas según tú elijas, la centrífuga o la de rodillo para alguna función. Entonces, bueno, yo imagino que esta es la tendencia hasta que en un futuro no requiramos, o sea, no se requiere usar la circulación extracorpórea, pero la tendencia va a ser a mejorar la potencia de los rodillos, de los motores de esos rodillos para que prolongue el uso del tiempo y evitar fallos. Y además, eso lo comentamos después. La asistencia ventricular, que como ustedes saben, se utiliza como puente para trasplantes, por lo general, también ha hecho lo mismo. Estos dispositivos que están aquí, si recuerdan los anteriores, como el que está señalando la flecha, eran más voluminosos, entonces ahora la tendencia es hacerlo cada vez más pequeño. Los últimos que yo tuve la oportunidad de ver en persona, no así en fotos, eran casi que del tamaño de una batería AA, que es bastante pequeño. También la tendencia tiene que ser a que
las baterías que alimentan estos dispositivos sean también más pequeñas. Para que el paciente, que no solamente va a estar en el ambiente hospitalario, sino que pueda trasladarse a su casa, tenga menos dificultad. Antes tenías que cargar con una mochila que tuviera la batería, ahora cargas las baterías a los lados de la espalda como una especie de pistolera. Entonces, bueno, esa es la tendencia. Creo que todo lo que hemos visto, toda la tendencia a disminuir los tamaños, a hacerlos más robustos la tecnología, más accesibles. Obviamente estos dispositivos, la comunicación con los operarios afuera también tienen que ser posibles, es decir, tú puedes variar las programaciones que le hiciste al equipo y el equipo te tiene que poder dar información para tú mejorarlo. Ajá, ahora sí. Quería yo decir que esta bomba, que si mal no recuerdo esta es la última lámina, esta bomba tiene varias cosas que es lo ideal tener. Primero, la ergonomía, la posibilidad de tener todos los controles en una misma zona sin que tú tengas que estar moviendo el cuerpo para acceder a un botón. Si te dicen aumenta el flujo, si te dicen dale más fuerte al aspirador de vena o lo que sea, lo tienes en el mismo sitio, no tienes que desplazarte a un sitio. O sea que esto, sobre todo en los sitios donde se acostumbra que el perfusionista trabaje solo, es una mejora. A los lados ven los controles de nivel, o sea, de nivel alto, te hace una advertencia, si sigue bajando te puede tener la bomba. Tiene sensores de flujo, sensores de burbuja. Adicionalmente la bomba tiene sensores para ocluir cada uno de estos tubos si se presentara alguna emergencia. La ventaja de esto es que ellos trabajan con servorregulación. Recordemos que la servorregulación es una programación que tiene el equipo que se va a regir por los parámetros que tú le pongas. Tú le dices desde dónde hasta dónde ella va a servorregular. Entonces, cuando tú te acerques al límite que tú le colocaste, ella va a empezar a actuar. Por ejemplo, si yo quiero que el nivel de la sangre no baje tal zona, yo le voy a poner los rangos. Le voy a decir desde aquí hasta aquí. Cuando llegue al nivel, ella va, en el caso de una bomba, va a disminuir las revoluciones para así disminuir el flujo y evitar que el oxigenador se vacíe al entrar aire del paciente. Y si eso pasara, no importa porque también tenemos sensores. Entonces, bueno, como el boom es la inteligencia artificial, yo imagino que la servorregulación y los sistemas integrados a estos circuitos va a ser cada vez más intuitivo. Va a permitir programaciones previas, probablemente, que tú programes previamente cómo quieres que sea la bomba y la bomba va a poder resolver intuitivamente. Yo por ahora no creo que la solución sea eliminar al operador humano, pero me imagino que en el futuro esa va a ser la tendencia, a cada vez quitarle más acciones, por lo menos en el momento, quizás previo así para programar, pero en el momento al operario, eliminando así el factor humano. Bueno, con eso cierro la presentación. Creo que ha sido de ayuda, como decía el doctor Moreno al principio. Vamos a dar unos minutos para algunas preguntas.